Hola, un gran abrazo para todos. La gracia y la paz del Señor continúe sobre sus vidas. Y hoy volvemos a retomar el tema de ver a Cristo en todas las escrituras, en cada personaje bíblico. Y es que así lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Emaús. Se encontró dos discípulos y dice la escritura que les reveló de él mismo, comenzando desde Moisés hasta los profetas. Y es que es algo hermoso que el Señor nos está permitiendo entender. Es una luz que está creciendo potencialmente en cada uno de nosotros, poder ver a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Y hoy quiero compartirles de ver a Cristo a través de la creación, a través de los 7 días de la creación en el capítulo 1 de Génesis. Y Génesis capítulo 1, verso 1 dice así: y Dios hizo los cielos y la tierra. El verso 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3 dice que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y quiero iniciar primero con estos 3 versículos. Y es que hay algo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, porque Dios no crea nada desordenado, vacío, en tinieblas. Tenemos un Padre bueno, amoroso, y nosotros lo podemos corroborar en el mismo capítulo, porque el Señor dice que todo lo que Él creó vio que era bueno en gran manera. Entonces hay algo entre el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 nos está haciendo entender que es una primera etapa de creación, donde todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Pero el versículo 2 nos hace entender que la tierra estaba desordenada, vacía en tinieblas. ¿Y cómo puede estar desordenada, vacía en tinieblas? Bueno, Jesús también dijo que él vio caer a Satanás como un rayo. Cuando Satanás fue sacado del reino de los cielos, él cayó a la tierra, y lo que produjo fue desorden, vacío y tinieblas, porque él es las mismas tinieblas. Pero ahora llevemos esta palabra a nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un bebito recién salido del vientre de su mamá, se ve la inocencia, se ve Génesis capítulo 1, verso 1 en él. Se ve lo hermoso que es, se ve lo inocente. Pero su entorno, cuando ya él empieza a crecer, empieza a ser niño y empieza a desarrollarse, su entorno empieza a pasarle cosas que pueden traer vacíos, tinieblas y desorden a su mundo. Y es que cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos en tinieblas, vacíos y desordenados. Y eso es lo que viene el Señor a hacer primero en nuestra vida. Por eso el verso 3 es: Dios hizo la luz, pero esta luz se refiere a Cristo mismo. Cristo es la luz. Entonces, cuando la luz llega a la vida de nosotros, lo que hace es sacarnos de tinieblas. El apóstol Pablo dice que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero que ahora somos hijos amados y trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace la luz, empieza a sacar las tinieblas de nosotros. Lo otro que hace la luz es traer orden, porque colocarles un ejemplo: imagínate que tú estás en un cuarto y está oscuro y alguien te dice: el cuarto está desordenado, te pido que me ayudes a ordenarlo. Es imposible, ¿verdad? Porque hay oscuridad, no podemos ver, vamos a tropezar. Y eso es lo que empieza a pasar en la vida de las personas cuando están sin Cristo. Empiezan a tropezar sobre una y otra cosa, sobre las mismas situaciones, porque no hay luz. Están tratando de resolver sus vidas sin la luz que es Cristo. Solo Cristo puede traer luz, y lo que hace después el Espíritu Santo es traer orden a nuestro interior. Qué hermoso, ¿verdad? Esto. Lo tercero que hace la luz es sacar los vacíos que tenemos, llenar los vacíos con su plenitud. El apóstol Pablo en Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. Cuando Jesús en el capítulo 3 de Juan se encuentra con Nicodemo, Jesús no pudo ser la fuente de agua viva para él. No pudo ser la luz para él, porque había muchas estructuras
en la vida de Nicodemo. Puede ser que después Nicodemo entendió que allí estaba el verbo de vida, el verbo hecho carne, Dios hecho carne, y que la luz había llegado a él para alumbrarle, para alumbrar su vida. Pero Nicodemo tenía estructuras religiosas, tenía orgullo religioso. Y es que muchas veces nosotros tratamos de llenar nuestros vacíos con mucho conocimiento de versículos, pero no conectamos a la luz verdadera, no conectamos a la fuente de agua viva. Y lo contrario que pasa en el capítulo 4 de Génesis, de Juan, es que Jesús se le revela directamente a esta mujer como la fuente de agua viva, como el gran yo soy, como Dios hecho carne, como el único que puede llenar los vacíos de su corazón, porque esta mujer tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y esta mujer estaba buscando insaciablemente llenar su corazón, pero no lo lograba hasta que se encuentra con la fuente de agua viva. Y eso es lo que pasa cuando la luz viene a nosotros. La luz nos llena por completo, saca todo vacío de nuestro corazón. El profeta Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y es que la luz nos lleva a que su presencia, su persona, su palabra, que es el mismo, sea todo lo que nosotros necesitamos en Él. Él es la fuente que sacia nuestro corazón. Entonces podemos ver que la luz hace 3 cosas inicialmente en nuestra vida. Nos saca de tinieblas, trae orden a nosotros y quita los vacíos. Y es que este suceso que les estoy compartiendo no solamente es antes de llegar a Cristo, sino que también en nuestro caminar en Cristo, el Señor va alumbrando. Porque miren que cuando el apóstol Pablo, que antes era Saulo, se encuentra con el Señor, la luz viene a él. Y es que la luz nos revela las tinieblas. Dice la escritura en Hechos capítulo 9 que Saulo de Tarso quedó ciego por 3 días. Porque la luz del Señor lo que hace es mostrarnos nuestras tinieblas. Y este proceso no solamente es de un día. Haz que tinieblas en la escritura también se entiende por ignorancia, por creencias, pensamientos, fortalezas y argumentos que hemos tenido por años en contra de Dios. Y es que lo precioso de este capítulo 1 es cómo podemos ver la recreación de Cristo en nuestro interior. Cada día de la creación es una experiencia que tenemos que vivir diariamente en Él. Yo todos los días necesito la luz que es Cristo. Ahora pasemos al siguiente día. El día 2. Dice la escritura que Dios separó las aguas de las aguas. Y cuando tú encuentras en la escritura la palabra agua, siempre te va a llevar a su espíritu. Siempre te va a llevar a la palabra. El agua es tipo en las escrituras de la palabra, de Cristo mismo, como la palabra, como lo veníamos hablando. Pero acá hay algo que Él hace muy significativamente, y es separar las aguas de las aguas. El apóstol Santiago en el capítulo 3 nos da mucha luz sobre esto, y él empieza a hablar de que la lengua es un instrumento, puede ser un instrumento de vida o de maldición. Y él dice que de una misma fuente no pueden correr 2 aguas al mismo tiempo. No puede correr agua dulce y agua salada. Y eso fue lo que hizo el Señor en Génesis. Separó el agua dulce, los ríos dulces del agua salada. Pero pensemos por un momento en esto. Si alguien tiene sed, ¿le podríamos dar agua salada y se la quitaría? Claro que no. Pero si tiene sed y le damos agua dulce, claro que sí va a saciar su sed, su necesidad. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo entender. El evangelio de la gracia, que es el mismo. Él es agua dulce para las personas.
Hoy tenemos mucha información. Hoy parecen muchos tipos de evangelio, pero hay uno solo que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, que no podemos escuchar otro evangelio, y ese evangelio es Jesucristo mismo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en la cruz. Fue sepultado, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y no solamente el evangelio es eso, sino que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que también nosotros fuimos incluidos, insertados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y por eso esta experiencia debe ser real en nosotros. Lo que quiero decirte a través de este mensaje es que Génesis capítulo 1 debe ser real, esa recreación real en nuestro interior, no conceptual, sino que es carne viva. Estoy experimentando realmente su muerte, su sepultura y su resurrección juntamente con Él. Y es que lo que viene el Señor a hacer es separar toda palabra que no es de Él, toda palabra que parece que es Él, todo evangelio que no es verdadero. Eso es lo que Él separa en nosotros. Porque Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco verdaderamente la verdad, que es el mismo, soy verdaderamente libre. Yo creo que en mi experiencia por muchos años, yo creía haber conocido la verdad. Creía haber conocido el evangelio, pero lo que había conocido era sistemas religiosos y una palabra que no era el evangelio. Y por eso yo por muchos años no experimenté verdaderamente la libertad. Pero por su gracia, cuando Él nos lleva, y primero eso viene esa luz y después viene esa separación de sacar esas aguas saladas de nosotros que no producen saciamiento en nosotros. ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que están todavía buscando en el mundo lo que está en Cristo? ¿Nunca te habías preguntado esto? Bueno, es porque seguramente no han conectado con la palabra de agua viva, la palabra dulce, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando conectamos realmente a la palabra dulce, que es el mismo, Él verdaderamente nos hace libres. Y yo estoy completamente seguro que el Señor va a traer más iluminación, más revelación. Va a quitar el velo y te va a hacer más ver cosas respecto a Génesis capítulo 1. Ahora, pasemos entonces al día 3. Y dice que el día 3 Él creó las plantas, los árboles. Y es que Jesús es el árbol de vida. Él es la vid verdadera. Y es que el evangelio comienza como una semilla en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Recuerda la parábola de Jesús hablando del sembrador y los 4 terrenos? Allí está. La palabra empieza como una semilla dentro de nosotros. Y cuando esa palabra, esa semilla, se inserta en nuestro corazón y recibe la luz verdadera, ven tan hermoso cómo va conectando una cosa con otra. Porque si recibe una luz que no es verdadera, no va a crecer esa palabra. Porque Él es la luz y Él es la misma semilla. Él no va a crecer con una luz que sea falsa. Recordemos que el apóstol Pablo dice que Satanás se vestirá como ángel de luz. Y hoy la iglesia del Señor está viviendo tiempos muy peligrosos, porque encontramos en las redes sociales muchas cosas que no son el evangelio, que parecen luz, y por eso no da semilla en nuestro corazón y no crece en nuestro corazón nuestro Señor Jesucristo, y no empezamos a ser formados a su imagen y su semejanza. Por eso lo veremos en el día 6. Ok, regresemos. Entonces, cuando viene esa luz verdadera a la semilla verdadera y recibe el agua verdadera, quiero decirte que va a empezar a crecer el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Su amor, su bondad, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su fe, su templanza, su gozo. Amados, es algo que no se puede evitar, es inevitable. Es que cuando somos expuestos a su luz, a la semilla verdadera, al agua verdadera,
vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso el Señor nos decía, yo soy la vid verdadera, cuando somos insertados en Él. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que fuimos insertados, plantados. ¿Por qué usa el apóstol Pablo la palabra plantados? Qué curioso, ¿verdad? Porque plantados quiere decir que voy creciendo en la semejanza de su muerte. Voy creciendo en la semejanza de su sepultura y voy creciendo en la semejanza de su resurrección. Y allí es donde se da el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, miren, amados, haz que estar en Cristo no es algo automático, es una vida verdadera, es algo experimental, real que lo estoy viviendo. Es que también podemos malinterpretar el estar en Cristo como que, bueno, ya estoy en Cristo y ya todo está. No es así. En mi experiencia, por un tiempo lo entendí así. Pensé que al estar totalmente en Cristo, ya todo era transformado en mi interior. Y no, amados, necesitamos ser expuestos realmente al entendimiento, porque vamos creciendo y nuestro entendimiento se va renovando en Él mismo. Entonces, cuando somos expuestos correctamente a la verdad de entender que Cristo en nosotros comienza como una semilla y que esa semilla necesita la luz verdadera, el agua verdadera, necesita el espacio verdadero para crecer, y ese espacio es el entendimiento de que nuestra mente va muriendo a argumentos, fortalezas, cosas que se van levantando en altivez al conocimiento de la verdad. Me estoy explicando, amados. Es que es muy preciso esto que tenemos que entenderlo. Porque si no, no vamos a ver ese fruto y nos vamos a frustrar y vamos a decir, Señor, pero ¿cómo es posible que yo estoy en ti, estoy en Cristo, que estoy en Dios mismo, que tengo su vida, que estoy completo en Él, pero no lo estoy viendo? Eso es una locura. Pero entonces entendemos que vamos creciendo en la semejanza de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Vamos experimentando esa muerte en nuestro interior. El apóstol Pablo en 2 Corintios también habla respecto a eso, que él todos los días experimentaba la muerte del Señor a través de diferentes circunstancias, pero que también veía la resurrección del Señor en todo. Ok, pasemos entonces al día 4. Pero quiero que puedas ir viendo cómo un día se va conectando con el otro. Y eso va pasando cíclicamente en nosotros. No es algo estático. Día 4. Y Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Ok. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo es nuestro sol de justicia. Él es nuestra lumbrera. La gloria, los cielos cuentan la gloria del Señor. Cuando nosotros podemos ver los cielos y la tierra, el sol, las estrellas, la luna, podemos entender que están contando la gloria de Cristo mismo. Pero entonces el Señor empieza a revelarnos algo fundamental en el Evangelio, es su justicia. Por eso Él es nuestro sol de justicia. Cuando yo no entendía eso, yo solo veía el sol como algo allí, ¿no? Estoy hablando del sol que vemos todas las mañanas al levantarnos. Pero hoy cuando veo ese sol, lo que puedo entender es mi sol de justicia. Puedo ver a Cristo en el sol. Puedo ver a Cristo en la lluvia, porque Él es la lluvia tardía y temprana. Él es el agua viva. Es que el Señor usa las cosas naturales para que lo podamos entender y conocer en muchas cosas. Por eso Jesús usaba muchas parábolas para poder entender lo espiritual. Y acá es lo que está pasando en este mensaje. A través de Génesis capítulo 1 estamos viendo no solamente la creación del mundo físico que vemos, sino la creación y la recreación que tenemos en Él por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces empezamos a experimentar su justicia. ¿Qué es su justicia? Ok, es empezar a morir a la justicia humana.
Cuando nosotros no entendemos la justicia del Señor realmente, empezamos a vivir en nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestro desempeño, y tratamos de lograr de ser salvos o de ser bendecidos o de ser amados, de ser aprobados, de tener paz en nuestro corazón por medio de lo que hacemos. Por eso el Espíritu Santo, trayendo luz, la palabra, la semilla, nos revela la justicia que está en Cristo Jesús. Y esa justicia la vemos en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice que Dios hizo a Cristo llevar nuestros pecados. La Reina Valera dice que Cristo se hizo pecado por nosotros, absorbió todo pecado, toda maldición, toda iniquidad, toda enfermedad, para que nosotros, dice el texto, seamos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 dice: bienaventurado el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Miren esto tan hermoso. Es curioso que la Escritura dice que como su padre David. Y también la Escritura dice que David era conforme al corazón de Dios. Vamos a verlo en otras series porque estamos viendo a Cristo en diferentes personajes. Vamos a ver a Cristo en David, ya empezamos a ver a Cristo en Sansón, pero hay muchas cosas más que vamos a ver a Cristo en Sansón. Vamos a ver a Cristo en Lot, en Noé, en Abraham, en Sara, bueno, en Esther, en Oseas. Amados, es un mar de revelación maravilloso verlo a él en cada personaje. Ya no son historias bíblicas sin sentido, porque todo se trata de él y para él. Toda la Escritura es él. Toda la Escritura nos revela a él mismo. De eso se trata. Entonces, hablando de lo que veníamos diciendo respecto a David, ¿cómo es posible que un hombre que hizo tantas cosas que nosotros sabemos puede ser conforme al corazón de Dios? Es que David representa a Cristo. Y realmente ahí se está hablando de que Cristo es conforme al corazón del Padre. Entonces, pero hay algo que me llama la atención. Y es que David en los Salmos se le reveló la justicia de Dios. David fallaba y pecaba como puede cualquiera de nosotros pasarle. Pero David dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones son perdonadas. Y eso mismo lo dice Pablo en Romanos 4. De eso se trata la justicia de Dios. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Romanos 5.1 dice: justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¿Sabes cómo podemos tener paz tú y yo? Al entender que Cristo en la cruz se hizo pecado por nosotros, llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestra iniquidad, para que nosotros fuésemos justos en Él. Pero esa justicia no es como algo que está lejano a nosotros, sino que está en nuestro interior. Y por eso también Pablo en Romanos capítulo 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Allí está, es cuando el corazón entiende que no puede ser salvo o justo por sí mismo. Por esta verdad no solo se aplica antes de llegar a Cristo, sino también en Cristo. Hoy vivimos en la ley del Espíritu de vida. Lo que era imposible para nosotros, ahora es posible porque Cristo lo hizo posible. Ahora su justicia en nosotros nos lleva a estar, a vivir, a amar lo que Él ama, a aborrecer lo que Él aborrece. Su justicia nos lleva a entender de que Él llevó los pecados.
que nosotros no queremos transgredir, que nosotros no queremos amar el pecado, que nosotros no amamos el pecado, le amamos a Él, lo amamos con todo nuestro ser. Allí se aplica y se vive la justicia de Dios. Porque miren, les cuento algo personal. Por mucho tiempo también me pasó, y cuando hablo de tiempo puede ser 2 meses o 2 años, no recuerdo, es una expresión. Pero el punto es que durante ese tiempo, yo vivía en ese entendimiento, sí, el Señor es mi justicia y el Señor llevó mis pecados, pero yo vivía, hermanos, una vida de oscuridad, una vida donde no se reflejaba su luz, donde no se reflejaba el agua, donde no se reflejaba su fruto, donde realmente no se reflejaba su justicia. Ok, pasemos al día 5. Y el día 5 el Señor creó los peces, creó varios animales, y entre esos, miren, la paloma representa al Espíritu Santo. El cordero lo representa a Él. Los peces lo representan a Él también. Todos los animales lo representan a Él. El león de la tribu de Judá. El águila es Él, el que nos lleva a las alturas, el que nos rejuvenece. Ok, ese no es el tema del día de hoy, pero podríamos sacar un día para hablar cómo cada animal lo refleja a Él, refleja a Cristo. Ok, entonces, qué hermoso entender que ese día Él creó los peces, y quiero solo enfocarme en este día en los peces, porque cuando Jesús empieza a crecer en nosotros y nosotros en Él, empezamos a ser formados en Él. Es decir, la semilla empieza a crecer. No es que Cristo sea pequeño, sino que su semilla, su vida empieza a ser creciente, poderosa, reinante en nuestro interior. Ok, habiendo explicado bien eso, entonces Jesús, cuando se empieza a formar en nosotros, empieza a manifestarse en nosotros, Él nos dice, mira, ya traje mi luz, saqué vacíos, tinieblas, desorden de ti, separé las aguas, ahora estás bebiendo el agua dulce, el agua verdadera, ¿verdad? Estás comiendo de mí, el árbol de vida. Yo soy esa semilla que está dentro de ti, tú estás dentro de mí, yo soy la vid y tú eres el pámpano, y estás permaneciendo en mí, estás recibiendo mi sábila, estás recibiendo mi vida poderosa dentro de ti, y ahora estás siendo entendido, ahora eres experto en la palabra de justicia, puedes saber con el discernimiento del Espíritu el conocimiento del bien y del mal. Ya no vives bajo ese conocimiento del bien y del mal, ahora solo vives por su justicia, por lo que Él hizo, por lo que Él es y por lo que Él hace. Qué precioso eso, ¿verdad? Y en ese momento el Señor dice, listo, ahora has recibido de gracia vas a dar, y empezamos a ser pescadores de hombres. Él es la barca, Él es el arca, y el propósito del Señor es que todos entren a su barca, que todos crean en el Señor. Entiendo que hay gente que no va a creer, y me duele mucho en mi corazón eso. Yo quisiera que todos creyeran en Él, pero hay gente que su corazón es muy duro e incrédulo y no creen en el Señor. Pero el punto es que el Señor nos va a enviar para dar las buenas noticias, para hablarles del ministerio de la reconciliación, el ministerio de justicia, que ellos han sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 5. Ahora pasemos al día 6. Me encanta este día, porque este día es el día que Dios hace al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y es este momento en nuestro interior donde ya hemos pasado por otras etapas, pero donde Cristo empieza a formarse fuertemente en todo nuestro ser, y empezamos a ser hechos conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Tú alguna vez te has preguntado para qué el Señor nos creó?
Algunos dirán, bueno, el Señor nos creó para adorarle, pero el Señor tiene miles de ángeles que adoran. Entonces esa no fue la razón. ¿Será que el Señor nos creó para amarle? Bueno, pero es que Él es amor. Él no tiene, digamos, esa ausencia de amor. Él no necesita que lo amen, ¿verdad? No, nos creó para que le sirviéramos. Bueno, pero ya tiene muchos ángeles que le sirven 24/7. Y aquí es algo que trae mucho entendimiento el Espíritu Santo. Y es que fuimos creados para expresar su imagen y su semejanza. Porque Dios es espíritu y nosotros somos cuerpos físicos, tenemos un cuerpo físico. Somos espíritu, tenemos un alma, pero habitamos en un cuerpo. Y el propósito eterno era que su imagen se manifestara a través de nosotros. Ese era y siempre ha sido su propósito. Entonces, cuando llegamos al Señor, reconectamos con ese propósito. Pablo lo dice en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y él explica el propósito en el verso 29. Y dice, a los que llamó, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito eterno, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero acá hay algo hermoso. Y es que Pablo en 2 Corintios 3:18 dice que mirando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Señor. Somos transformados a su imagen. Cuando miramos a Cristo, somos transformados a su imagen. Qué tremendo esto, qué hermoso esta verdad. Por eso Juan dice, así como Él es, así soy yo en este mundo. Así somos nosotros aquí. Pablo lo expresa y lo entiende desde otra óptica y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata, que las personas que están a nuestro alrededor, que están en tinieblas o los que están ya en la luz, que es Cristo mismo, puedan ver al Señor en nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, la congregación, nuestros hermanos, todo el mundo donde tú trabajas, donde tú estudias, vean a Cristo manifestado, no una religión, sino a Cristo, su misma vida, su misma palabra, su misma luz, su misma semilla, su mismo fruto, su misma justicia, y eso empieza a resplandecer y a llegar a ellos, que ellos puedan ver a Cristo en ti y en mí. Ese es el propósito. Pero también Santiago dice que cuando miramos la ley de la perfecta libertad, Él es la ley de la perfecta libertad, Él mismo. Y miramos como un espejo, pero nos vamos y olvidamos quiénes somos. Somos necios y no hacedores de la palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando yo permanezco viéndolo a Él, cuando permanezco, ¿recuerdan? Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando permanezco en Él, eso empieza a formarme. Cuando empiezo a mirar hacia otro lado o a salirme del espejo, empiezo a olvidarme quién soy yo en Cristo. Porque la obra de la cruz, Cristo mismo, vino a recobrar su imagen y su semejanza en nosotros. Esto es precioso, amados. Ahora pasemos al último día. Y es el día 7. Yo sé que hay mucho en lo cual podría ahondar, pero quiero hacer este mensaje lo más corto posible. Pero pido y creo en el Señor de que su Espíritu Santo te guiará y podrás ver muchas cosas más, muchos detalles en Génesis capítulo 1. Y el último día dice la Escritura que Dios reposó en sus obras y que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Entrar en ese reposo que es Cristo mismo. Yo sé que mucha gente guarda un día de la semana para reposar y lo entiendo, pero lo que el Señor me ha hecho entender y poder verlo en mayor plenitud es que Él es mi reposo. Él es mi reposo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Él es mi reposo. Empezar
a entender y a vivir y experimentar el reposo de obras humanas, de obras muertas, de esfuerzo humano, de desempeño humano, y permitir vivir por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Ese es el reposo del Señor. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida. Él en nosotros, fluyendo Él en nosotros, haciéndonos coparticipantes de su vida. No nos anula, nos hace coparticipantes de su vida, porque somos una nueva creación en Él. Ahí está, 2 Corintios 5:17, está reflejando a Génesis capítulo 1. Ven cómo cada pasaje está hablando y engranando en él. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad. Hoy hemos podido ver su verdad, que Él es mismo la verdad en Génesis y en nosotros. Pero otra cosa que vemos, lo segundo del día 7, es que el Señor termina diciendo, y todo lo que creó fue bueno en gran manera. Y es que el Señor nos lleva a experimentar y a conocer lo que Él es bueno. Él es bueno en gran manera. Una de las cosas que hacen las tinieblas es hacernos creer de que no es bueno. Y si una persona cree que Él no es bueno, no le puede abrir su corazón, porque nadie le puede abrir su corazón a alguien que es malo. Y si yo tengo una distorsión errada de lo que Él es, de su bondad, de que Él es bueno, voy a vivir de una forma inadecuada. No voy a poder experimentar su bondad, aunque Él me la revela. Porque Él no deja de ser bueno para con nosotros y no deja de ser fiel para nosotros. Pero ¿cómo que no la puedo experimentar? Claro, porque tengo una distorsión en Él. Entonces, cuando se calibra y entiendo por el Espíritu, se me revela esto. Y todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera. Entonces yo puedo ver el bien y la benevolencia del Señor en todo. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque pase por la tribulación, yo puedo decir, Señor, tú eres bueno en gran manera. Yo siempre veo tu fidelidad y siempre veo tu bondad y siempre veo tus maravillas y siempre veo tu gloria y tu poder. Gracias, gracias mi Señor, gracias mi Rey, porque tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Yo no miro las circunstancias, mis ojos no están allí, mis ojos están en la dimensión donde yo habito, en lugares celestiales, en tu realidad, en tu plenitud. Allí yo estoy. Es que necesitamos empezar a vernos donde estamos sentados, en la dimensión donde Él ve las cosas. Amén. Bueno, un gran abrazo, nos vemos pronto en otro video.